RB Reader, errores de navegación. Capítulo 2. Gestión de errores, cómo pueden producirse y cómo corregirlos. En el vídeo anterior vimos que una viñeta puede ponerse de color rojo. El color rojo es una señal de atención, indica que algo no encaja. No significa necesariamente que os hayáis perdido, pero sí que RB Reader ha detectado una situación anómala. Puede ocurrir porque habéis superado el kilometraje previsto, porque una nota no ha sido validada, porque habéis pasado fuera del punto GPS de la nota, o porque un error anterior ya ha alterado los odómetros. El comportamiento es parecido en modo manual y en modo automático, pero no es exactamente igual. En particular, algunos colores pueden tener un significado diferente según el modo utilizado. En este vídeo analizaremos los casos más habituales, para entender qué puede haber ocurrido y cómo corregir el error. Lo veremos de forma gráfica, porque en la práctica el comportamiento es bastante sencillo, pero explicarlo mientras se conduce es mucho más complicado. Primer caso, cuando se supera el kilometraje previsto. Puede ocurrir tanto en modo manual como en modo automático. Una nota puede ponerse roja cuando los odómetros de RB Reader han superado la distancia prevista por el roadbook. Esto puede ocurrir en varios casos. Por ejemplo, si habéis seguido una pista paralela, o si habéis hecho un desvío del recorrido principal, quizá para llegar a algún punto interesante que queríais ver. Aunque después volváis al recorrido correcto, los kilómetros recorridos de más se siguen registrando. También puede ocurrir por errores del odómetro debidos a una mala cobertura GPS, bosques densos, cañones, ciudades con edificios altos, o cualquier situación en la que la señal GPS no sea estable. Otro caso frecuente es una cadena de pequeños errores anteriores. Por ejemplo, habéis vuelto atrás para validar una nota olvidada, o habéis hecho un pequeño desvío y luego habéis regresado al recorrido. Todos esos kilómetros se van sumando y pueden hacer que una nota posterior se ponga roja incluso antes de haber llegado a ella. Aquí hay que prestar atención a una diferencia importante entre el modo manual y el modo automático. En modo manual, el color naranja indica que estáis físicamente cerca del waypoint de la nota, es decir, dentro de la zona útil para validarla. En modo automático, en cambio, antes de ponerse roja la nota puede volverse naranja simplemente porque habéis alcanzado el kilometraje previsto. Esto significa que, si os habéis equivocado de camino, la nota puede aparecer en naranja aunque delante de vosotros no haya ningún cruce, referencia o elemento indicado en el roadbook. En automático, por lo tanto, el color naranja no es una confirmación absoluta de estar en el punto correcto. La confirmación real llega solo cuando la nota se valida automáticamente, es decir, cuando pasáis lo bastante cerca del punto GPS previsto. Si estáis seguros de la dirección tomada desde la nota anterior, continuad con atención hasta el punto donde debería encontrarse la nota siguiente. Si, en cambio, la nota se pone naranja o roja pero, al llegar a la distancia prevista, no encontráis el cruce, la referencia o el elemento representado en la viñeta, no os fiéis solo del color, deteneos, comprobad el recorrido y, si es necesario, volved a la última nota reconocida con seguridad. Con la validación de la nota, RB Reader volverá a sincronizar los odómetros con el roadbook. Segundo caso, falta de validación de la nota. En modo manual, la nota no se valida por sí sola. Debe tocarla el copiloto, o la persona que esté usando el dispositivo. Por lo tanto, puede ocurrir que se llegue a una nota pero no se valide, por distracción, por un error de coordinación, o simplemente porque el toque no se hizo en el momento adecuado. En este caso, después de cierto margen de distancia, la nota se pondrá de color rojo. Cuando os deis cuenta, la mejor solución, si es seguro hacerlo, es volver un poco hacia atrás hasta que la nota vuelva a estar dentro de la zona útil para poder validarla. En muchos casos conviene corregir el error enseguida, porque saltarse una nota puede crear problemas también con las notas siguientes. Naturalmente, siempre depende del reglamento del evento y de las condiciones del recorrido. También podéis decidir saltaros esa validación, pero en ese caso tendréis que prestar mucha atención a la nota siguiente. Si os olvidáis de validar también esa, o si no conseguís reconocerla correctamente, el riesgo de perder la referencia aumenta mucho. En modo automático no existe el problema del olvido. La nota se valida cuando pasáis físicamente cerca del punto GPS previsto. Pero puede ocurrir que la nota no se valide porque no pasáis lo bastante cerca del waypoint.
Esto puede suceder, por ejemplo, en pistas paralelas, carreteras muy anchas, zonas abiertas donde se pasa lejos del punto exacto de la nota, o si el waypoint del roadbook no está colocado con total precisión. En este caso, la nota puede ponerse naranja por kilometraje, pero no se valida automáticamente porque no habéis pasado lo bastante cerca del punto GPS. Si continuáis, al superar el margen previsto, la nota se pondrá roja, aunque en la práctica os parezca que estáis en el recorrido correcto. Si estáis seguros de estar en el camino correcto y reconocéis el punto de la nota, podéis validarla manualmente. Como alternativa, si no es posible o no es seguro volver atrás, podéis continuar hasta la nota siguiente, sabiendo que estáis navegando en una situación de recuperación y que tendréis que tocar la nota para validarla. Si, en cambio, la duda aumenta, es mejor detenerse y comprobar la situación antes de continuar. Recordad, los colores ayudan a entender lo que está ocurriendo, pero siempre deben compararse con el recorrido real y con la lectura de la viñeta. Tercer caso. Error de recorrido. Tanto en modo manual como en modo automático, una posible causa de error es una interpretación incorrecta de la nota. Puede ocurrir si habéis leído la nota demasiado rápido, si el cruce parecía evidente, o si dos direcciones eran muy parecidas y habéis elegido la equivocada. Normalmente os dais cuenta cuando, al llegar a la distancia prevista, no encontráis el cruce, la referencia o el elemento indicado en la viñeta. En ese momento la nota puede ponerse naranja o roja, según el modo utilizado y la distancia recorrida, pero la señal más importante es que lo que veis sobre el terreno no corresponde con el roadbook. En este caso, lo mejor, si es posible hacerlo con seguridad, es volver a la última nota reconocida con certeza. El problema es que, en ese momento, los odómetros de RB Reader estarán falseados. Habrán contado el recorrido equivocado, más el trayecto necesario para volver a la nota correcta. Para retomar la navegación tenéis dos posibilidades. La primera es usar el odómetro del vehículo. Volved a la última nota correcta, poned a cero el odómetro del coche, de la moto o de la bicicleta, y comparad la distancia recorrida con el parcial indicado por el roadbook. La segunda posibilidad es usar TripMaster como referencia temporal. Si también tenéis instalado TripMaster, podéis usar el tablet en modo de pantalla dividida, por un lado RB Reader y por el otro TripMaster. Cuando hayáis vuelto a la última nota correcta, poned a cero TripMaster y usadlo para controlar el parcial hasta la nota siguiente. Cuando RB Reader valide correctamente la próxima nota, los odómetros internos de la aplicación volverán a sincronizarse con el roadbook, y podréis retomar la navegación con normalidad. Cuarto caso. Error o imprecisión del roadbook. Existe también un caso más raro. El roadbook puede contener un error o una pequeña imprecisión. Puede tratarse de una descripción poco clara, de una viñeta no totalmente correcta, de una distancia equivocada, o de un waypoint mal colocado. Este es el error más difícil de resolver, porque no depende directamente de vosotros. Aún así, en RB Reader he previsto una pequeña ayuda también para esta situación. En la tercera columna del roadbook, en la parte inferior, aparecen las coordenadas del punto de la nota. Si tenéis disponible un GPS, un teléfono o un programa de navegación, podéis crear un waypoint usando esas coordenadas e intentar llegar a ese punto. No es el método normal para seguir un roadbook, pero puede ser una ayuda de emergencia cuando ya no conseguís interpretar correctamente el recorrido. Resumiendo, una nota puede ponerse roja por varios motivos. Habéis superado el kilometraje previsto. No habéis validado una nota en modo manual. En modo automático no habéis pasado lo bastante cerca del waypoint. Habéis interpretado mal una nota y habéis tomado una dirección equivocada. El GPS ha acumulado error. El roadbook contiene un error o una pequeña imprecisión. En modo automático, recordad que el color naranja no siempre confirma que estáis sobre el waypoint. También puede indicar que habéis alcanzado el kilometraje previsto. La confirmación real llega solo cuando la nota se valida. Recordad una cosa importante: el rojo no siempre es el problema, es el síntoma. Un error anterior puede generar kilómetros de más y hacer que también la nota siguiente se ponga roja antes de llegar a ella.
Por eso es importante validar correctamente las notas. Cada validación permite a RB Reader volver a sincronizar los odómetros con el roadbook. El modo automático valida las notas, pero no sustituye la lectura del recorrido.